Pues son las 12:30. En este estudio aparece Albert Boadella. Albert, saludos. Estoy ante un dramaturgo, un actor, un bufón. ¿Cómo le presento? Ahora bufón, porque estoy haciendo una obra que se llama El sermón del bufón, ¿no? Pero en principio yo siempre he sido, en los últimos años, director y dramaturgo. Bien, pero lo de bufón, que se lo ha autoimpuesto, le vamos a ver en el Marquina hasta el 21 de mayo, pero lo de bufón, ¿por qué? Bueno, empezaron a llamarme los de mi tribu, aquella tribu que hay en aquel rincón del Mediterráneo, empezaron a llamarme bufón pues para humillarme, ¿no? Y yo pensé, hombre, un oficio tan digno y tan bueno para la sanidad mental, pues esto lo recojo el reto, y ya hice en una época un libro que se llamaba Memorias de un bufón. Ajá, O sea que ya adapté el término bufón. No sé si lo soy demasiado o no, pero me gusta, es un término modernizado que me gusta. Pues hacer del insulto virtud resulta que ya el insulto se diluye, ¿no? Efectivamente, ya no tiene el efecto con el que empezó. Bueno, pues con este hombre tan interesante, por favor, les pido que no se pierdan en estado puro a Albert Boadella. Además, con tantas noticias de actualidad que le relacionan directamente. Lo vamos a ver. Tras el encarcelamiento del primogénito de los Pujol, los registros en casa del patriarca y el foco puesto hoy en su mujer Marta Ferrusola, el clan no para de ofrecernos titulares cada día. Precisamente uno de los más críticos con la política catalana ha sido Albert Boadella. Él es el constructor, es el auténtico Moisés de Cataluña que construye una religión. Toda una vida dedicada al teatro, donde nos ha ofrecido la trayectoria de Pujol en sus muchos años como presidente. Y el trato que ha recibido Cataluña La sátira sobre la cultura catalana es su especialidad. Pensaba que era una suerte tener un dirigente tan ridículo para el teatro, ¿no? Desde hace años denuncia las formas de Jordi Pujol y cómo su partido y su familia han intentado convencer a los catalanes de que son diferentes. Todos los catalanes tenemos muy claro que tenemos rasgos distintos, que pertenecemos a una etnia distinta, pero no nos mareen con los detalles. No es fácil. Llevamos desde finales del siglo XIX indagando, tratando de escudriñar cuáles son esas diferencias, y hasta el momento no hemos llegado a ninguna conclusión. Boadella ha recibido muchas amenazas por ser representante de la sociedad civil catalana. Diario de Tarragona. Boadella es un miserable, porque como decimos aquí, de puerco y de señor hay que nacer de ello. Yo añadiría que él es, efectivamente, un miserable puerco. Pintadas en su casa, avisos de muerte por internet, todo por defender a España. Porque hoy el auténtico rasgo diferencial de Cataluña no es exactamente la lengua, la sardana o el cagaré, sino que el auténtico rasgo diferencial es el silencio de los corderos de la puna. Hoy analizamos la actualidad de su mano. Vote, 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 español, pero quiero vote, ¿no? Y descubriremos más datos sobre el declive del clan Pujol. Bueno, pues Albert Boadella en estado puro. Hoy aquí, y ya les digo, en el Marquina, desde el 19 de abril hasta el 21 de mayo. Yo creo que, por favor, no se lo pierdan el sermón del bufón. Bueno, yo quería saber si es cierto que pegó a Jordi Pujol Jr. Bueno, pegar tanto como pegar, le pegué un par de cachetes. Porque yo ¿En la cara? Sí, en la cara, porque yo era profesor de expresión teatral, en una escuela de la época, aquellas escuelas progres que había, que se llamaban de pedagogía activa. Y él tenía, me parece, 9 años, una cosa así. Y era insoportable, siempre me saboteaba las clases, ¿no? Y un día le dije, oye, fuera de la clase. Y se negó. Le dije 2 o 3 veces y le dije, oye, ten en cuenta que soy más alto que tú y peso más, o sea que vamos a tomar una decisión. Le dijo nada y dije, pues
¡pim, pam! Le pegué un par de cachetes y salió llorando de la clase, ¿no? Supongo que ahora me pondrían en la cárcel. Tío, pero Bueno. no llamó a su padre, ¿no? No tuvo llamó- consecuencias. No llamó a su padre. No hubo consecuencias. El director me dijo, oye, en esta escuela no se casca. Pero Y el yo niño dije, que "Es que estudiaba no". arte dramático, Albert, ¿Eh? ¿estaba ahí para estudiar arte dramático? No, era una parte de la escuela en la que había teatro, pero era una escuela normal. Pero lo aprendió muy bien. Sí, el teatro. Sí, Hombre, no está Tiene- mal, no está ha durado muchos años. en escena. Se le ha dado bien. Bueno, vamos a empezar viéndole y a partir de ahí preguntamos. ¿Os parece? Vamos a hacer ese ejercicio. Primero le vemos en el Sermón del Bufón. ¿Qué nos dice Boadella? Todo lo que voy a expresarles sobre mi vida, mi oficio, mis pensamientos, todo es auténtico. Y lo que no me interesa contar, pues no se lo cuento y punto. Vemos a un Albert Boadella donde la capacidad mímica pues es evidente y además es que no sé en qué país, imagino que sería Francia, donde el mimo forma parte de la escuela, ¿no? De la escuela. Bueno, yo estudié en la Escuela de Arte Dramático Francesa en Estrasburgo y después estudié pues, con unos profesores también de expresión corporal, ¿no? Pero lo hice durante bastantes años, pero después empecé a poner palabras y más palabras y al final mis obras ya tenían 100 folios de texto, ¿no? Pero siempre me ha quedado una cierta facilidad corporal. Ajá. Bueno, pues este Boadella que la verdad se reinventa a sí mismo, siempre ha sido muy libre. Se enfrentó a Franco. Creo, ¿tuvo un consejo de guerra? ¿Esto es real o forma parte de la leyenda? No, yo tuve un consejo de guerra por una obra que hice que se consideró injuriosa para los militares, porque, en fin, contaba una pena de muerte que se había hecho en el año 74, que resultó ser, con los años se ha visto que era un crimen de Estado. Un hombre que se llamaba Hánchez, que se decía que era polaco y que no era ni polaco ni nada. Y yo hice una obra sobre esto. Y entonces se consideró injuriosa contra los militares. Los militares tenían entonces una ley por la que podían juzgar por injurias o calumnias a un civil, aunque no fuera militar. Y me metieron en la cárcel. Pero usted huyó. Bueno, Se me metieron en la fugó. cárcel y tuve que simular una enfermedad, me llevaron al hospital y al final pues conseguí que los policías tuvieran cierta confianza y fue su desgracia porque me largué por la ventana del baño, atravesé la cornisa, entré en otro, disfrazado de médico, claro. Por favor, es que es Claro, tan bueno. pero es que, claro, a él le resultaba fácil. Se disfrazó de médico, salió por la ventana, huyó, consiguió llegar a Francia y luego ya, pues, esto no era leyenda. Yo decía, tengo que preguntarle si esto forma ya, empieza... No, forma parte del currículum vital. Sí, esto forma parte del currículum. Yo cuento incluso en el Sermón del Bufón, cuento con mucho detalle cómo fue la fuga. La gente allí se ríe mucho, pero se ríe porque realmente tenía una cierta comicidad, ¿no? Es decir, tuve una gran duda cuando salí de la ventana, que era atravesar la cornisa. Porque era una cornisa muy estrecha. Y digo, mi gran duda, la duda vital más importante de mi vida, ¿la atravieso, diríamos, de espaldas así o de cara así? ¿Qué es mejor? Porque si ¿Y me cómo lo caigo, hiciste al puedo final? entrar al hospital por la puerta de urgencias, que estaba justo 5 pisos por debajo, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? Pues al final lo hice, como digo yo, lo hice así, por de formación profesional, por no dar nunca la espalda al público. Ay, qué considerado hasta cuando huyes de la cárcel. Eso qué es. considerado eres. Qué Pues educación. vamos con la otra obra que le ocasionó verdaderos problemas. Hubo president, ¿no? Creo que tenemos en estado puro. Vamos a escucharlo. Ya estamos otra vez. Usted es el mejor. No hay nadie como usted, Excelsa. En el 2020 todavía correrá usted por aquí. Claro que no, hombre.
Claro que no. El Arturito Más muy guapo, muy fotogénico, muy americano, pero un florero, oiga, un florero. Eulalia, ¿esto me lo ha dicho para darme coba o porque realmente lo piensa así? No me ofenda, Excel. Soy el mejor, ¿no? Soy el mejor, soy el mejor. Ole, ole, soy el mejor. Bien. Soy el mejor, ¿no? Soy el mejor, ¿no? Vote, 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 español, pero quiero vote, ¿no? Soy el mejor, soy el mejor. Esto, claro, cuando Jordi Pujol era presidente, imagino que el presidente de la Generalitat, ¿cómo caería esto? ¿Cómo caería? Hombre, no sentó bien. La verdad es que sentar bien no sentó, ¿no? Vamos a enviar un saludo a Ramón Fonseré, Oh, que es buenísimo. Qué actorazo, un actor fetiche de Boadella que bordaba aquí el papel, como todo lo que ha hecho con Albert. ¿Y esto qué año era cuando lo hubo presidente? Yo hice 3 versiones de Hugo. La primera la hice en el Teatro Lliure. Esa es la que yo vi. Que lo hacía Cardona, un actor también formidable. Justo 6 o 7 meses después de que él fuera presidente de la Generalitat. Imagínate. Ya le pegué el primer Hugo. ¿Qué visión de futuro para tenías, recibirlo? ¿Qué visión de futuro tenías? Porque mucha mujer... La otra, en el mundo 95, entonces... que ya salían los niños con las maletitas, unos niños vestidos con batas de colegiales, con unas maletitas llenas de dinero, los hijos de Pujol, y otra en el 2009. O sea, he hecho 3 versiones de Lugo. Y eso es porque ya intuía que Jordi Pujol no era el presidente que todos creían. Yo también lo cuento esto en la obra, y cuento mi primera entrevista con Pujol cuando él era director, presidente de la banca catalana. Y cuento esa entrevista porque es una entrevista ya muy reveladora, porque me doy cuenta, en fin, por una serie de cosas, que es un impostor. Y por lo tanto, cuando llega presidente de la Generalitat, yo pienso, este hombre va a ser nefasto para Cataluña. Y le disparo a este Hugo directamente. O sea, en este sentido, pues tuve la intuición que iba a ser un hombre nefasto, como efectivamente ha sido. Me pareció un tramposo, un hombre de trampa. O sea, no me pareció un hombre, en fin, convencido, no. Yo vi que era un hombre que llevaba, como se dice, retranca detrás, ¿no? ¿Ya? Y creo que no me equivoqué en absoluto. Vamos, me he quedado corto porque él me ha superado de largo los obús. O sea, él ha ido mucho más lejos que la obra. Claro. Hoy el juez dice que la que realmente ha manejado la fortuna de los Pujol en Andorra ha sido Marta Ferrusola. Lo digo, ahí lo tienen ustedes, se atribuye a Marta Ferrusola, el juez, el manejo de la fortuna familiar. Creo que merece una obra de teatro de Albert Boadella. Asunto. Marta Ferrusola ya salía muy retratada en los obús, es decir, que ya prácticamente era coprotagonista, ¿no? Pero en fin, yo creo que quien ha sido el inductor de todo ha sido pues Jordi Pujol, ¿no? Jordi Pujol es un hombre pues que Cataluña ha tenido la desgracia de caer en manos de este hombre. Hubiera podido ser cualquier otra persona, incluso corrupto, pero no hubiera llevado las consecuencias que ha llevado Jordi Pujol, porque es un hombre muy astuto, que supo hacer hipócritamente 2 caras. Una aquí, digamos, en Madrid, en el resto de España, y otra en Cataluña. Él en Cataluña trabajaba por debajo, en las escuelas, en los medios, es decir, iba inoculando el virus, finalmente el virus de la secesión, Y en cambio, aquí pues lo nombrábamos español del año, en fin, todo el mundo decía, es un hombre de Estado. Yo cuando decían eso aquí, me ponía frenético. Dije, ¿cómo podéis decir un hombre de Estado a alguien que está pensando en la destrucción del Estado? Y, en fin, las consecuencias son claras. Lo que sucede en Cataluña en este momento, todo es obra de Pujol. Todo es obra de Pujol. Ha sido él que ha hecho pues, el caldo de cultivo de esta especie de gran epidemia que se ha desarrollado en Cataluña. Albert, durante muchísimo tiempo se decía en Cataluña que, por ejemplo, lo del 3% se sabía, que cuando lo comentó Pascual Maragall no hacía más que dar razón al Vox Populi. Las personas en Barcelona se conocen, que los hijos de Pujol tienen coches Fórmula 1 o que viajan de una manera por toda América Latina y tienen resorts, era cosa conocida. Lo que a mí me asombra es que una vez que se ha tirado de la manta, hay muchísima gente que todavía se duele de ello. O
sea, todavía siguen repitiendo en Barcelona que es un ataque del Estado español contra la familia Pujol por el tema del nacionalismo, su profundísima corrupción, y en cierto sentido la disculpan. ¿Cómo es esto posible? Bueno, Cataluña en los últimos decenios, yo creo que ya son decenios, vive, en general, vive bajo una fantasía, ¿no? Vive bajo una ficción falsa, una ficción histórica, de una historia totalmente falseada, y una ficción, diríamos, de que, en fin, de que vamos a llegar a ser, aquello va a ser la patria prometida, ¿no? Y otra ficción que es muy peligrosa, que es lo que llamo una paranoia, es decir, se ha ido induciendo una paranoia hacia un enemigo que es el resto de España. Es una cosa paranoica, porque no es así. Digo, si no, no sería paranoia, sería real, ¿no? Y eso hace que la gente, pues, le cueste mucho ver la realidad. Vamos, es que no quiere ver la realidad. Entiendo que la realidad muchas veces es una cosa dura, contradictoria, que, en fin, que no siempre nos gusta, ¿no? Y la ficción es mucho más fácil, eso lo sabré yo, ¿no? Por oficio, ¿no? Claro. Es mucho más fácil, mucho más agradable. Pero eso es el problema esencial de Cataluña. Cataluña hay que conseguir que despierte de esa ficción. Ajá. Bueno, pues yo no sé si puede despertar con, en fin, con las obras que pone en marcha Albert Boadella, pero también yo quiero que vean esto que también nos va a servir para seguir dialogando con Albert Boadella. En primer lugar, Boadella decía que, se lo diría sin ningún complejo, que cualquier homenaje a su persona es sobradamente merecido. Él ha nacido con la flor en el culo. Se lo ha pasado en grande toda su vida y el muy sátrapa ha conseguido que se compadezcan de él porque ha tenido que abandonar su Cataluña. Mentira. Si el odio de sus paisanos es porque vive en una casa histórica de 1000 metros cuadrados con un jardinazo del copón. Si vive allí en compañía de una tía inteligente y guapa que lo mima. Si se lo pasa pipa con la manía que le tienen los catalanes. Los enemigos le provocan casi orgasmos. Y si sigue fustigándolos es precisamente para que le ataquen más y más y así se retroalimenta del odio ajeno que, a fin de cuentas, es su mayor placer. Está explicando Albert Boadella por qué le odian, los motivos del odio que suscita, ¿no? Bueno, me divierto con esta cuestión, ¿no? Pero es cierto, es decir, a mí los enemigos siempre me han dado mucha marcha, ¿eh? Yo creo que es muy importante para los artistas tener adversarios y enemigos, ¿no? Porque uno tiene que, en fin, tiene que estar al quite, ¿no? Y aquí, en esta situación, yo me reía un poco de mí mismo, ¿no? Decía, bueno, es que yo creo que el odio que me tiene en el fondo es porque soy feliz, porque me lo paso muy bien haciendo mi trabajo y porque vivo bien con una mujer desde hace 40 años, cosa un poco extraña en mi gremio, un poco antinatural. Antinatural. Sí, va antinatural. Yo me paso bien, ¿no? Y eso todavía genera mucho más odio. Genera odio. Esto genera Podemos ver desde el 19 al 21 de mayo, Teatro Marquina, martes, miércoles, jueves a las 8:30, viernes, sábado y domingo a las 7 de la tarde. Por Nada, favor. que no podemos hacerle ninguna pregunta a Boadella, no sí, me lo puedo creer. Pregúntale, pero está la mesa política ya. Pues bueno, venga. Pues no, solo decirle a Boadella que si él se ha convertido en una persona más tradicional con el paso de los años, si ha sentado la cabeza, si es una persona más conservadora o no. No, yo creo que yo era muy conservador. Rebelde. Yo fui muy conservador a los 18, 20 años, ¿no? Yo era, entonces se podía decir, casi de derechas, ¿eh? De la seva. No me gustaban los Beatles, detestaba, los veía con aquellos pelos de aquel tipo, se os parecen delincuentes, ¿no? Con los años, todo lo contrario. He ido utilizando la libertad cada vez con mayor grado. Y en este momento yo hablo con una libertad absoluta. Es decir, todo aquello que pienso, lo digo. Hay cosas que a la izquierda le sientan fatal y otras que a la derecha le sientan fatal, si es que existe una derecha y la izquierda, porque aquí también es una de las cosas que yo pongo en duda. Pero en fin, a los unos o a los otros, ¿no? Tradicional, hombre, tradicional lo soy porque, en fin, tengo una familia pues tradicional, ¿no? Unos hijos, unos nietos, vivo en una casa del siglo XVII, diríamos, pues, y conservo
un oficio milenario que es el del teatro. Por lo tanto, en este sentido sí que soy tradicional, ¿no? Pero también eras de izquierdas, déjame decir. Salías con els Joglars, junto con la Nova Cançó, estabais ahí. Sí. Y ahora quiero unir a la pregunta de Lluís Llach. ¿Le ha decepcionado Lluís Llach con lo que ha dicho de que, en fin, los Mossos de Escuadra y los funcionarios tienen que apoyar todo el proceso? Bueno, lo que ha dicho exactamente es que los van a reprimir gravemente si hacen lo contrario, que van a sufrir mucho. Ha sido la palabra de Lluís Llach. Bien. Bueno, yo creo que esta salida, diríamos, al comisario soviético amenazando con purgas de Lluís Llach, hombre, me ha parecido un poco realmente pasada, ¿no? Pero no me extraña de Llach, ¿no? Yo Llach lo conozco desde hace muchos años y a mí me parecía un cuentista, ¿eh? O sea, incluso cuando hacía aquellas canciones de libertad que, en fin, que excitaban tanto a la gente. A mí me ha parecido siempre, pues, este punto de un hombre que, como vive de un determinado público, pues claro, utiliza este público para, en fin, para ganar su dinero, cosa que es legítima, ¿no? Pero siempre pensé que había una parte de impostura en su persona, ¿no? Con Albert Boadella podríamos estar aquí hablando una eternidad. Le invito a que venga otro día, incluso a la mesa política, que no se atreve. O sea, la mesa política Que no se atreve, sí, me entusiasma la política. ¿De verdad? Hombre, siempre, ¿Se viene un día a hablar de política? Siempre he estado en el rifirrafe yo. Bueno, por favor, bueno, pues ya saben, compromiso de Albert Boadella, aprovechando que está en el Teatro Marquina hasta el día 21 de mayo. Ahora cerramos una fecha.